la porción menciona o alude al juicio venidero. El verso 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Así que estamos hablando de un juicio que viene. Habrá un juicio, todos sabemos que Dios juzgará al mundo. El versículo 30 apoya este punto de vista del juicio venidero, usando dos referencias del Antiguo Testamento. Cuando dice, mía es la venganza, y al final el Señor juzgará a su pueblo, refiriéndose dos veces a Deuteronomio, el capítulo 32. En una ocasión, en un caso, el verso 35 de Deuteronomio 32, que dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Esto me recuerda de un sermón, creo que de Jonathan Edwards, que dice que fue la chispa al gran avivamiento cuando muchas personas vinieron corriendo al Señor para la salvación, y había como una fiebre para convertirse en esos tiempos del gran avivamiento, diciendo que a su tiempo su pie resbalará, y dio la impresión de que estamos todos colgados sobre el infierno con un hilo de una tela de araña, y que en cualquier momento podíamos caer en el infierno si no fuera por la gracia de Dios que nos sostiene. Pues también la segunda referencia de Hebreos 10:30, cuando menciona que el Señor juzgará a su pueblo, es del verso 36 de Deuteronomio 32:36. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre. Menciona en el verso 31, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Sabe que Dios puede ser horriblemente severo, si necesario, para despertar la urgencia de los pecadores salir del peligro en que están para venir a Él. Porque hay horribles resultados, horribles consecuencias de seguir en el pecado, especialmente para los que creen que conocen al Señor, y seguir obstinadamente, deliberadamente, voluntariamente, con mano levantada, diciendo que voy a seguir en el pecado, es una posición horrible que espero que no haya nadie aquí con esa actitud. Y si conocemos personas con esa actitud, es urgente que los advertamos del peligro en que están. Ahora, la severidad o esa casi crueldad que Dios puede manifestar en contra de personas que manifiestan esa actitud, en un sentido es una bendición. Manifiesta algo de su misericordia y la insistencia que Él tiene que nadie siga en el pecado. Mejor que te encuentres con su fuerza hoy o aquí en esta vida que en la vida venidera. Mejor que Él derrame algo fuerte sobre ti ahora para despertarte, para que salgas del pecado, que esperar hasta el día de la muerte, cuando ya no hay remedio. Dios, por su amor hacia la humanidad, hace muchas cosas para despertarnos. A veces hasta permite que uno o dos se maten para que los otros que quedaron vivos se despierten y se den cuenta que pudo haber sido yo. Ahora yo voy a cambiar, ahora voy a buscar de Dios. Es una cosa horrible caer en las manos de Dios vivo. Una cosa que tenemos que admitir, la porción que estamos leyendo, Hebreos 10:26 en adelante,
es que nos manifiesta claramente que seguir en el pecado es impensable. No podemos seguir pensando que estamos bien viviendo en el pecado. Sea cual sea la interpretación que demos a esta porción, de ninguna manera nos hace sentir cómodos en el pecado. La idea que salta de la página es que seguir en el pecado es una cosa que yo ni siquiera debo pensar. En Efesios, el capítulo 5, el verso 3, Pablo nos da la misma idea. Efesios 3 y el verso 6. Escúchame, Efesios 5 y el verso 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. Él no dice no hagan esto ni el otro. Dice ni siquiera se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Cuando habla de palabras deshonestas, se puede interpretar esa porción realmente palabras sucias, conducta de suciedad, que tienen que ver más con la conducta que con las palabras, pero actuando de una forma vergonzosa y sucia. Eso no puede existir entre creyentes. El verso 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué debemos hacer frente a esta realidad y las advertencias bíblicas en contra del pecado? En el mismo libro de Hebreos, el capítulo 4, hay una porción que nos ayuda. Hebreos 4, el verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué? La gracia. La gracia es la que necesitamos nosotros. Dios odia el pecado y nosotros tenemos demasiada lucha con el pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, quiero hablar un poco de la idea de lo que es el pecado de muerte, que también la palabra presente en 1 de Juan 5:16. Pero antes de llegar a esa porción, quiero ver si hay alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Quién me dice qué es o qué no es pecado voluntario? Cualquier pensamiento que hayan tenido, que hayan pensado. O si hay una pregunta, si hagan una pregunta. ¿Qué me dicen? Me gustaría poder decirte que como tú eres cristiana y que has hecho algún esfuerzo con tus hijos, que automáticamente van a ser salvos y van a estar contigo en la gloria, pero te engañaría si dijera así. Tampoco te aconsejaría asegurarle a cualquier persona que no esté activamente buscando la cosa de Dios, darle la seguridad de que yo sé que tú no te pierdes porque tú eres salva, aunque no esté manifestando nada en su vida que manifieste o que indique que en verdad lo son, porque la palabra de Dios nos advierte en contra de esa idea de personas que siguen o insisten en el pecado, aunque nombren el nombre de Cristo, que sigan en el pecado, darle alguna consolación o confianza de que todo está bien. Estás en el pecado, pero tú eres salvo y vas al cielo. De ninguna manera.
Es mejor que vean porciones como estas. Horrenda cosa es caer en manos de Dios. O si sigues voluntariamente en el pecado, ya no te queda más remedio, más sacrificio. Cuidado si sigas en el pecado con esa actitud obstinada, tanto que rechaces a Dios al punto de que Dios te abandone. Así que cuidado, mi hijo o mi hija. Tienes que acercarte a Dios mientras todavía tengas algún deseo de hacerlo. Porque personas que llegan a este punto de blasfemar al Espíritu Santo, decirle no al Espíritu Santo, cuando Él ha hecho todo lo posible para traernos a Dios, personas en esa condición ya no quedan con ningún deseo de buscar de Dios. Entonces es peligroso que esas personas sigan con una actitud de que puedan seguir en el pecado y que estén bien. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es clamar por la misericordia de Dios y buscar de Dios, acercarnos a Él en este tiempo que podemos. Ahora, la otra cosa, por supuesto, la herramienta más fuerte que tenemos, especialmente una mamá, ¿cuál será? Todos yo creo que ya saben. La oración. Las oraciones de una mamá con mucho amor, clamando a Dios y pidiendo la ayuda de Dios, siendo como si fuera un mediador entre Dios y sus hijos, para clamar a Dios: tenle misericordia de mis hijos, no los abandones, por favor, haz lo que sea necesario en la vida cuidado con esa oración, pero haz lo que sea en la vida de mis hijos, para que reconozcan que tú eres Dios, que salgan del pecado y que busquen de ti. Dios oye la oración y es urgente, especialmente si los hijos han estado en el ambiente de creyentes. Urgente que nosotros oremos que ellos no salgan de las cosas de Dios. Es mucho peor para los que hayan conocido las cosas de Dios, apartarse de Dios, que para los que nunca han estado en el ambiente de la palabra de Dios. Así que, dígame, hermano. Yo quiero que me digas si estoy en lo cierto como yo entendí. Yo entendí que pecar deliberadamente es que uno, sabiendo que aquello es pecado, lo hace. Ok, tocamos eso en la primera parte. No sé si alguien aquí puede ayudar para ver si alguien aprendió algo en la primera parte. La idea que uno recibe al leer de una forma superficial este verso es esa, de que pecar voluntariamente es hacer algún pecado sabiendo que es pecado, sabiendo que no debo hacerlo, pero lo hice. Ahora, esa es la idea que recibimos leyendo superficialmente, pero cuando comparamos lo que dice, lo que vimos en Números 22 y también en otra porción, nos manifiesta que hay una actitud específica que hay en el corazón de personas que cometen este pecado. ¿Esa actitud cuál era? ¿Alguien recuerda? Obstinación. Sí, otra palabra también. ¿Qué otra idea hay? Orgullo. La idea de decir, no me importa que Dios dice que esto está mal, yo lo voy a hacer. Y también es ignorar toda la ayuda que Dios nos da. ¿Cuáles son las ayudas que Dios nos da para salir del pecado? Dígame alguna ayuda que Dios nos da para no pecar. La Biblia. ¿Qué más tenemos para ayudarnos a salir del pecado? La oración. ¿Qué más tenemos? La Biblia, la oración. ¿Cómo servir a Dios siempre? ¿Cómo fue? Buscar cómo servir a Dios. Buscarle, ¿sí? ¿Qué más tenemos? La Biblia, la oración, el esfuerzo nuestro, buscarle, congregarnos, muy importante. O también los mensajes, los mensajeros que Dios nos ha dado, nos ayudan a salir del pecado. Si uno que peca voluntariamente en esta porción, la idea es, según lo que estamos presentando, la idea es que a pesar de que tengo la Biblia, a pesar de que puedo orar, a pesar de que puedo congregarme, a pesar de que puedo escuchar a hermanos que me aconsejan, no me importa nada de eso. No quiero la Biblia, no quiero orar, no quiero que me enseñen, que me digan que no lo hagan, o me aconsejen que es malo.
yo voy a seguir en el pecado. Esa actitud de ignorar toda la ayuda que Dios nos da. No es simplemente pecar sabiendo que no debo hacerlo. Porque todos somos culpables de eso. De hecho, todo pecado de alguna manera se puede clasificar como pecado voluntario si definimos pecado voluntario simplemente en hacer algo sabiendo que no debo hacerlo. Porque todos somos culpables de haber hecho cosas sabiendo que yo no debo hacerlo. La lucha que tenemos con la carne es básicamente esa, que año tras año hay personas que tienen o tenemos luchas con pecado en la vida, sabiendo que yo no debo y quiero dejarlo y no encuentro cómo dejarlo, busco la manera, tengo alguna victoria, 2 o 3 días o semanas o hasta meses, y caigo de nuevo en este pecado y no encuentro cómo dejarlo. Pero no es una actitud de orgullo, ignorando toda ayuda y toda posibilidad de salir del pecado. Otra vez, no es para aceptar y hacernos sentir cómodos en el pecado. Pero es importante darnos cuenta que hay una diferencia entre luchar con un pecado que nos asedia y pecar voluntariamente. Pecar voluntariamente es con la actitud de orgullo en contra de Dios, ignorando toda la ayuda que Él nos da y rechazando el consejo y las correcciones de los hermanos. Esa es la actitud del que peca voluntariamente, que termina en esta perdición de que habla Hebreos 10:26. De otra manera, todos estaríamos sin esperanza si solamente fuera la definición de que si hago algo sabiendo que no debo hacerlo, pues ya no hay sacrificio. No está diciendo eso, sino los que pecan voluntariamente, orgullosamente y rechazan la ayuda que Dios nos ofrece.